Ven, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Que el Señor les tenga lleno de su santa bendición en esta tarde que nos regala nuevamente para reunirnos en torno de su santa palabra, para bendecirle, para escuchar su santa voz, para justamente conocer más de nuestro Dios y así al conocerle, amarle más, vivir más en Él y anhelarle más a Él, dándole al Señor todo honor, toda gloria, bendiciendo su santo nombre. En esta tarde nos ponemos con el corazón lleno de agradecimiento, lleno de alegría, para bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Bendito y alabado sea Jesús, que vendrá, que viene pronto, y como en este tiempo que estamos nosotros reunidos, que estamos en medio de la pandemia, que estamos en este tiempo del Adviento, donde estamos contemplando la segunda venida de nuestro Dios, nos unimos a ese vengo pronto de nuestro Señor Jesucristo, a ese anuncio que Él hace para que en nuestro corazón siempre haya un anhelo de que Él venga, de que Él se manifieste, de que Él tenga ese día glorioso de su santa victoria. Te bendecimos, Señor, y nos trasladamos nosotros en este momento a ese momento de la segunda venida del Señor para contemplar cómo Él baja del cielo entre las nubes, cómo baja Él con gloria y poder, y a ese Señor, al Señor Jesús victorioso, toda la alabanza sea para nuestro Rey, Dios, dueño nuestro, nuestro Señor. Empezamos entonces con la enseñanza muy hermosa que tenemos en este día, queridos hermanos. Seguimos entonces en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Hoy veremos el versículo 12. Vamos a ver entonces qué nos dice directamente de la palabra de Dios este versículo. Voy a tomar la palabra y voy a leer lo que dice aquí. La semana pasada veíamos cómo el Señor nos hace columnas de su santuario, cómo nos hace columnas por la firmeza que nosotros hayamos tenido aquí en la tierra, la firmeza en la fe, la firmeza en la esperanza. Ser columnas del santuario es estar frente a nuestro Señor por toda la eternidad, el día que lleguemos delante de Él, delante de su santa presencia para adorarle y alabarle. Voy a leer entonces qué dice aquí la palabra de Dios. Dice, al que le haga columna del santuario, grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, enviada por mi Hijo, y mi nombre nuevo. Entonces, ¿qué va a grabar, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué va a grabar en nosotros que somos columnas del santuario del cielo? En esas columnas firmas va a grabar el nombre de mi Dios, como dice aquí, y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Vamos hoy a profundizar entonces en el tema de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Vamos a entrar profundamente qué significado tiene para nosotros los cristianos, qué significado también tiene para nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel por la sangre, los judíos. También vamos a ver qué quiere decir nuestro Dios con esta ciudad que baja desde el cielo, que es la ciudad de Dios, y vamos a ver cuántos nombres tiene para indicarnos el Señor, la profundidad que nos quiere decir a través de esta enseñanza. Nosotros conocemos que por el medio de los profetas en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la Jerusalén de aquí, del Estado de Israel, que era una ciudad preferida por Dios, como decían los profetas, y que tiene algunos nombres. Es la ciudad de Dios, la ciudad del trono de Dios, donde se asienta a Dios, donde están todas las promesas, donde están las delicias, donde se reunirán todas las naciones. Vamos a ver todas estas cosas, queridos hermanos, con referente a la Jerusalén, primero de aquí de la tierra, para poder nosotros comprender esas promesas que se manifestarán y desarrollarán ya en la Nueva Jerusalén. Otro nombre que nosotros conocemos de Jerusalén, el origen, más bien dicho, del nombre de la Jerusalén es Salem. Salem, y de eso encontramos nosotros ya en el libro del Génesis, donde su rey era Melquisedec, esta figura que es un tanto misteriosa, que nuestro Señor Jesucristo dice el libro de los Hebreos,
que su sacerdocio no es venido como de la tribu de los levitas, no viene de los levitas, sino dice a la manera de Melquisedec, este rey de Salem, que también era sacerdote y que ofrecía en sacrificio el vino y el pan. Y eso encontramos en el Génesis como una figura del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el origen de la palabra Salem, no Salem, y también en el hebreo Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que quiere decir ciudad de la paz, ciudad de Dios. Eso tiene que ver muchísimo con el origen de la palabra, cómo en el hebreo se desarrollaba esta palabra para invocar la presencia de Dios sobre una ciudad y sobre todos sus pobladores. Otro nombre también nosotros encontramos es la de ciudad del rey David o ciudad de David. Este es un nombre que se le aplica a la ciudad de Jerusalén, muy usado por nuestros hermanos mayores los judíos, muy usado también en la palabra de Dios, y está tomado de que el rey David, cuando él se proclama rey, hace justamente de Jerusalén su capital del reino, porque él toma esta ciudad de Jerusalén y les quita a los jebuseos que tenían fortificada, que era prácticamente imposible tomar esta ciudad, y David lo hace. Y cuando lo toma, él la llama ciudad de David. Y esto nosotros podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 8. Esto de la ciudad de David, y que tiene mucho que ver, acuérdense, que Dios hace un pacto con David donde le promete que habrá un reinado en su casa de un descendiente de él por toda la eternidad. Y nosotros conocemos por la doctrina que ese descendiente, lógicamente, es nuestro Señor Jesucristo, por eso se le llama Jesús, hijo de David, para que en él se cumpla este pacto, esta alianza que Dios hizo con el rey David, y que asienta a Jerusalén como la capital religiosa, porque no solamente era una capital en cuanto a gobierno, en cuanto a un país que se reúne a través de una ciudad principal, sino la ciudad capital. Lo importante era que era religiosa. ¿Y por qué era religiosa? Es porque ahí luego el hijo de David, el rey Salomón, asentaría en el monte Moria. El monte Moria, recordemos que es ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y como ustedes saben, Dios le detuvo la mano, detuvo ese sacrificio, pero que más adelante Isaac también se convierte en prefigura de Cristo, donde el Padre ya no retira esa mano, sino que sacrifica a su unigénito y a su amado. Y increíblemente el Señor también estaba en ese monte Moria, en ese templo de Jerusalén, donde está sentado ahora también las ruinas del templo de Jerusalén del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa colina donde estaba todo el templo Moria, y esa colina se le llama también el monte Sión, que es el otro nombre que tiene Jerusalén. Jerusalén o Sión es lo mismo, es el mismo nombre, son diferentes orígenes que tienen etimológicamente, pero que, por ejemplo, en el caso de Sión, es una palabra semítica que es muy remota, y que nos llama inmediatamente a el origen de espiritualidad, de religioso, y que para los profetas este nombre que se le da a Jerusalén de Sión es el nombre preferido de los profetas, porque justamente en el monte Sión es donde está el templo, y donde está el templo es donde se da toda la adoración y toda la gloria a nuestro Dios. Por eso se convierte en el corazón, como dirá también el libro del Apocalipsis, en el exégesis, en la Biblia de Jerusalén. Se convierte el monte Sión en el corazón de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, ese corazón donde está, como decía, el templo mismo de Dios. También nosotros vemos cómo en Isaías, en el capítulo 60, versículo 14, se le llama la Sión del Santo de Israel. La Sión, nosotros podemos ver que está ahí en este título, la Sión del Santo de Israel, está diciendo que es la ciudad
del Santo de Israel. El Santo de Israel, otro título muy conocido, muy fuerte para adjudicar a nuestro Señor Jesucristo como el Santo de Israel, el Dios de Israel, el Dios vivo. Entonces, esa ciudad que tiene estos nombres fuertes, poderosos, que evocan la presencia y la morada mismo de nuestro Dios. Por eso nosotros vamos a ver cómo los judíos, sobre todo los judíos que están en la época, que vivieron en la época de Isaías, Jeremías, Ezequiel, cómo saben que todas esas promesas y todos esos cánticos, poemas que se escriben sobre Jerusalén, se las pone con el nombre de Sión. Vamos a ver nosotros y aprender eso, hermanos, porque muchos católicos he notado que no conocen ni saben qué es Sión, ni qué significa, ni por qué, ¿no? Entonces vamos a ver en esta tarde, ¿no? Y se les llama a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Sión. Y Sión, acuérdense, la parte espiritual, la parte donde está la morada de Yahvé, la parte donde está el templo de Dios, ¿no? Y que ya en la Nueva Jerusalén, el templo, ya no hay templo en la Nueva Jerusalén, porque el mismo templo es Jesucristo mismo, el santuario celestial es Jesucristo mismo. Eso es lo que vamos a ver y desarrollar el día de hoy, ¿no? A los habitantes, entonces, de la ciudad del Santo de Israel, que es este nombre poderoso para hablar de la Jerusalén celestial, ya en las profecías del Antiguo Testamento, se les llama hijos de Sión, se les llama también hijos del monte Sión. Los habitantes de la Nueva Jerusalén, hermanos queridos, los habitantes de la Jerusalén celestial se les llama hijos de Sión, hijos del monte Sión. Como dice aquí, nosotros encontramos esto como decía en Isaías capítulo 60, versículo 14 y en la exégesis. Y también se le llama a Jerusalén un título muy importante que el Papa Juan Pablo II también adjudicará y nos explicará quién es. Y el título que tiene esta ciudad es la Virgen Hija de Sión. La Virgen Hija de Sión. Y acuérdense, hermanos, porque este título es la que nos va a explicar toda esa descripción que hace San Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, desde el versículo 1 y siguientes, donde describe la Nueva Jerusalén, que vamos a leer más adelante. Pero vamos a ver que tiene importancia vital este título, repito, la Virgen Hija de Sión. Y como decía Juan Pablo II, él en una audiencia general de 1995 dirá que ese título ahora para nosotros cristianos es la Virgen Santísima. Todo esto voy a explicar porque esto es profundísimo, importantísimo, este misterio dentro de todo lo que estamos viendo el día de hoy y que por la gracia de Dios estamos justo en un tiempo que la Iglesia abre justamente para que hablemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estábamos viendo Ciudad de David, estábamos viendo este nombre Sión, importantísimo para describir a la Jerusalén celestial y a la Jerusalén también histórica. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la ciudad histórica hay excavaciones arqueológicas que se han encontrado que data esta ciudad de 3000 años antes de Cristo. Imagínense lo antigua que es esta ciudad, cuántas cosas pasaron por ahí hasta que se convierta en la capital religiosa del pueblo elegido de Dios. Es una ciudad que también tiene 7 colinas, al igual que Roma. Tiene 7 colinas, una de ellas, como decíamos, Moria, la otra, como decíamos, la propia de Sión, ¿no? Tiene 7 colinas y estaba en el tiempo ya, por ejemplo, del rey Ezequías, estaba completamente amurallada porque la ciudad, por muchos periodos dentro de la historia de la salvación, fue atacada, como ustedes conocen. Podemos, por ejemplo, ver cuándo fue atacada en el tiempo del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que entró a la ciudad y la tomó, y ahí viene el exilio, ¿no? de la diáspora de nuestros hermanos mayores y judíos. También en el tiempo, nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, Judas en los libros de los Macabeos toma y regresa nuevamente, conquista nuevamente la ciudad de Jerusalén, y él es el que nuevamente santifica y entrega nuevamente, consagra el templo, consagra el altar donde estaba el templo, porque el templo fue también
bastante destruido en ese tiempo, ¿no? Por eso cuando ya el Señor Jesús se encarna y aparece en la Jerusalén histórica, ese templo ya es una reconstrucción del templo original que era el de Salomón, ¿no? El templo de Salomón, que fue el primer templo, que Dios le dice a David, tú tienes una casa donde vivir, pero yo, que soy el rey y dueño del universo, no tengo un sitio donde ser adorado, ¿no? Y entonces ahí el rey David le dice, yo quiero hacerte un templo, Señor, quiero ofrecerte un altar, Señor, quiero ofrecerte una casa a ti. Y ahí Dios le dice, ¿no? Que no te corresponderá a ti, sino a tu hijo, a tu descendiente, a Salomón. Entonces ahí hace, como ustedes saben, un templo magnífico donde tenía todas las características como Dios pidió que sea ese templo. Pero todas estas cosas, hermanos, solamente son cosas que nos ayudan a nosotros primero a visualizar, para tomar todos sus símbolos, para nosotros trasladar nuestra mirada a la Jerusalén celestial, porque todas las promesas que se hacen sobre Jerusalén, todas esas promesas se cumplirán cuando venga el Señor en gloria y baje desde el cielo, como leíamos hace un momento, desde el cielo que baje la Jerusalén celestial. Ahora, una cosa importante, ¿por qué se llama la nueva y baja del cielo, no? Nosotros entonces podemos hacer esa diferencia, ¿no? De la Jerusalén histórica, la Jerusalén, que es la ciudad que está en el Estado de Israel, con esta nueva. Y nueva, ¿por qué? Porque está revestida de la majestad de Dios, porque ya baja con toda la justicia y reinando Dios. Y vamos a ver en el Apocalipsis cómo nos explica que, por ejemplo, no necesitará ningún astro ni nada, ningún tipo de luz, porque la luz misma de la ciudad será nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué bellísimo. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos caminando? Esto es importante que nosotros, todos los católicos, entendamos para ponernos nosotros en peregrinación. Escuchemos bien, hermanos, peregrinación constante a la Nueva Jerusalén. Nosotros como iglesia y particularmente cada uno de nosotros estamos caminando a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén que bajará del cielo, donde habitarán los hijos de Dios, donde ya no habrá injusticia, donde todo enemigo de Cristo será puesto como estrado de sus pies, como nos dice San Pablo. A nosotros católicos, nosotros sabemos que somos la iglesia militante, pero somos la iglesia peregrina, sobre todo que intentamos este caminar que todos tenemos que hacer hacia la Nueva Jerusalén. Ahora nosotros tenemos que también poner en el centro de nuestro corazón que si está en nuestro corazón el anhelo de llegar a esa ciudad, el anhelo de vivir ahí, de saber que somos, como dice San Pablo, ciudadanos de arriba, no del mundo, no de acá abajo. Si somos ciudadanos de arriba, nosotros tenemos que estar todo el tiempo con un anhelo dentro de nuestro corazón y en oración nosotros caminar en esa peregrinación con nuestra mirada espiritual constantemente, sin parar, hasta que lleguemos algún día perfectamente a ese monte Sión, a esa nueva Jerusalén. Sión fue siempre el nombre de la colina del templo del rey. Siempre fue ese nombre y por eso nosotros le llamamos Jerusalén o Sión. El Papa Juan Pablo II, cuando hace el comentario al Salmo 48, Salmo que canta las grandezas de la ciudad celestial, del monte Sión, colina hermosa, alegría del cielo, como dice el Salmo, el Papa Juan Pablo II dice que para nosotros cristianos ese monte Sión ya se convierte en la Nueva Jerusalén. Nosotros podemos saber que también, como dice el Papa Juan Pablo II, que es el pontífice que más escribe sobre este tema del monte Sión, de la Nueva Jerusalén, él dice que Sión se convierte, o Jerusalén, Sión, acuérdense que es lo mismo, pero cuando hablamos de un monte, nosotros podemos visualizar que tenemos que subir, que tenemos que caminar, que nos vamos a encontrar con ciertos elementos que podemos ver nosotros con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, en oración, en meditación. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II? Entonces, que Sion se convierte en un microcosmos. Miren qué belleza esta descripción del Papa Juan Pablo, ¿no? Microcosmos. Es un cosmos chiquitito porque en Sion, en la Nueva Jerusalén, se encuentra
todas las leyes del universo concentradas ahí, pero ya regidas en el amor, en la perfección, ya regidas desde Cristo mismo, con Cristo mismo, que Él vivirá en medio de la ciudad, vivirá con nosotros, y ya Él se convierte en ese centro, en ese sol, que ya no será un astro, sino que será Cristo mismo, ese sol potente que nos iluminará. Nosotros podemos entonces encontrar todos estos títulos de la ciudad de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del Altísimo, la ciudad del trono de Yahvé, como decíamos. Voy a ir dando aquí algunas citas bíblicas para nosotros profundizar en que se llaman estos títulos de gloria. La Jerusalén tiene títulos de gloria, porque vamos a ver lo más importante de la ciudad Nueva Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo más importante, la descripción más importante, y que la tomamos desde el Antiguo Testamento y damos la luz desde el Nuevo con el Apocalipsis. Por ejemplo, Salmo 132, versículo 13. Pues Yahvé ha escogido a Sión y la ha querido como sede para sí. No, acuérdense, como les decía, para los profetas, para los salmistas, para cuando hablan de la Jerusalén, está hablando de la Jerusalén futura, donde ya Dios vivirá eternamente, donde Él mora, donde Él vive. Ya siempre utilizan este nombre de Sión más que el de Jerusalén, en este caso que estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿no? En el versículo 14 nos dirá: aquí está mi reposo para siempre, en Él me instalaré, que así lo quiero. ¿No? ¿Dónde reposará? ¿Dónde vivirá? ¿Dónde morará aquí? Aquí dice: a la escogido porque Él ha querido, nuestro Dios, justamente en Sion, en la Nueva Jerusalén. Salmo 68, 17 dice: el monte que Dios escogió por mansión. Vean qué belleza, ¿no? El monte Sion, que es el monte que Él escogió por mansión, y dice aquí el Salmo, donde Yahvé morará, acuérdense, morará para siempre, es la morada de Dios, es la mansión de Dios, es la mansión donde está el trono del mismo Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 4, que dice: construyo altares en el templo de Yahvé, en Jerusalén estableceré mi nombre. Ahí se establecerá el nombre, no solamente que morará Dios, que establecerá su reino glorioso, que asentará su trono, sino que estará permanentemente para siempre su nombre poderoso, la ciudad santa. ¿Qué dice el Salmo 48, 4? El monte Sión es la ciudad del gran rey, otro título que se le da a Jerusalén, la Nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad del gran rey. Entonces, nosotros por un lado vemos y contemplamos de Jerusalén, de Sion, Jerusalén es Leipzig, Sion, contemplamos estos dos símbolos, que es primero el monte, como un monte, ya voy a explicar un poco más de eso, y como una ciudad. Y vamos a ver cómo describe el Apocalipsis la ciudad, que tiene sus torres, que tienen sus puertas, que tienen sus murallas. Vamos a ver que es lindísimo todo esto. Jeremías 3:17, el pueblo mesiánico en Sion, el lugar nuestro, hermanos, nuestro lugar final será el monte Sion, será Jerusalén mismo. El pueblo mesiánico caminamos allá. ¿Qué dice el profeta Jeremías? En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono de Yahvé, y se incorporarán a ella todas las naciones en el nombre de Yahvé. ¿Qué condición o qué descripción tiene la Nueva Jerusalén? Primero, como decís, el trono de Yahvé, pero de ahí confluirán todas las naciones. Todas las naciones, ya no será solamente el pueblo judío, no solamente serán los católicos, los cristianos, sino serán todas las naciones que terminaremos en nuestra peregrinación en la tierra, cuando ya termine este mundo pasajero, este mundo que pase, y cuando ya vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todos confluiremos allá en esta ciudad santa donde está el trono de Dios. Todas las naciones en el nombre de Yahvé. En Jerusalén, sin seguir más la dureza de sus corazones.
Ya no habrá esa dureza de corazones, está anunciando aquí bellísimamente el profeta Jeremías. Seremos un solo árbol con un solo tronco, todos los que por el nombre de Jesucristo nosotros hemos aceptado la salvación de Él, todos confluiremos y subiremos a este monte, a esta ciudad santa donde todos nos encontramos. Otro nombre que se le da, bellísima, la ciudad santa de Dios, flor de heredades de las naciones. Jeremías 3:19. Dice, sí, te adoptaré por hijo y te daré una tierra espléndida. Aquí acuérdense, Jeremías ya es mucho tiempo después que el tiempo del Éxodo, donde caminaron durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Aquí está hablando de otra tierra espléndida, está hablando del futuro, está hablando de la nueva Jerusalén, y le llama tierra espléndida. Dice, Padre me llamaréis, y de mi seguimiento no os volveréis. Ya está hablando de que la Jerusalén histórica, la Jerusalén de aquí de la tierra, cayó, como ustedes saben, muchas veces en idolatría. Se convirtió, como dice el profeta Oseas, en esa esposa infiel. La Jerusalén de aquí, el pueblo de Israel de la carne, se convirtió en esa esposa infiel que cometía adulterio, siguiendo a otros dioses, cometiendo idolatría. Y aquí el Señor promete, cuando ya lleguemos a esta nueva Jerusalén, a esta tierra espléndida, como Él llama, dice, de mi seguimiento, lo que tú me sigas, no os volveréis, no os volveréis. Estamos viendo entonces cómo la historia de la salvación, nosotros vemos primero que Dios conformó un pueblo, ¿no es cierto? Le sacó de Egipto, que Egipto es en cambio la anticiudad de Dios, lo que representa, todo lo que representa a lo anti de la ciudad de Dios, a la ciudad de la nueva Jerusalén, que va a ser perfecta, que ya no va a haber tristeza, no va a haber muerte, donde todos los enemigos, como decía hace un rato, serán vencidos. Le saca de la ciudad de Egipto, que representa en cambio la ciudad del príncipe de este mundo, la ciudad del enemigo de Dios, donde rigen estos ídolos, donde hay la idolatría, donde hay el apego a las cosas materiales, donde todo lo que creemos que brilla y que brilla es lo que uno debe tratar de conseguir, y Dios les saca de eso y les lleva primero a la ciudad de Jerusalén, la histórica, la que está en el estado de Israel, la lleva aquí, se forma esta capital, como decía, espiritual, esta capital religiosa, pero en este tiempo, ¿no es cierto?, que caminó y llegó al pueblo de Israel. Ustedes saben todo lo que sufrió el pueblo, llegan a la tierra prometida, ya se instaura la capital de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Hubieron, como dije, muchos ataques físicos de muchos reinos que querían atacar a la ciudad. Tuvieron muchas caídas del pueblo de Israel y se convirtió en esa esposa infiel. Y aquí viene la parte central de la nueva Jerusalén, ¿no? Ahora, ¿qué estamos caminando? Acuérdense entonces, de Egipto a la Jerusalén histórica, la de ahora, y de aquí, de esta Jerusalén de aquí, caminamos nosotros en peregrinación a la Jerusalén celestial, hermanos, donde ya no se desviará el corazón del pueblo, como dice aquí el profeta Jeremías, ya no habrá idolatría, ya no habrá infidelidad a Dios, donde ya todos seremos nosotros ya transformados y vestidos con esas vestiduras nuevas que nos ha prometido el Señor, que nos da a través de su sangre preciosísima derramada en el Calvario. Entonces, repito, salimos de Egipto, todos tenemos que hacer eso, salir de Egipto, salir del mundo, salir de toda la mundanidad. Y el pueblo de Israel fueron primero a la Jerusalén histórica, y ahora de la Jerusalén histórica caminamos a la nueva Jerusalén, o Sión, o Monte Sión, como se llama aquí en la palabra de Dios, la ciudad de David, la ciudad del Altísimo, donde está el trono de Dios. No sé si ahora podemos comprender un poco más esto de la nueva Jerusalén, y la nueva es porque es nueva, estamos hablando de la vieja Jerusalén y la nueva Jerusalén que baja del cielo. Voy a seguir un poquito más con Jeremías, que dice aquí en el Jeremías 3, versículo 20, dice, pues bien, como engaña una mujer
a su compañero, así me ha engañado la casa de Israel, y olvidaron que Yahvé era su Dios, ¿no? Eso es lo que pasó, hermanos, en este pueblo que tenían en la ciudad, en la primera ciudad de Jerusalén. Le engañaron a nuestro Dios, se engañaron a ellos mismos, desviaron su corazón. Por eso aquí Jeremías en el capítulo 4, versículo 14, dirá: circuncídense para Yahvé, estirpen el prepucio de su corazón, ¿ya? Porque la circuncisión para el pueblo de Israel era señal de la alianza que Dios hizo con Moisés, la alianza que Dios hizo con Israel. Pero aquí Jeremías ya no habla del prepucio, ya no habla directamente de la circuncisión a la manera que practicaban los israelitas, sino ya habla de una circuncisión de corazón, porque dice el profeta que de nada sirve nosotros tener como señal la nueva alianza, en este caso para nosotros, si nosotros tenemos infidelidad dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué nos llama? A circuncidar nuestro corazón, volvernos a Dios, ser fieles a Dios, porque solo así llegaremos, queridos hermanos, a la nueva Jerusalén, porque tenemos que llegar como una esposa fiel, ya no como ese pueblo, como Israel, esposa infiel, sino nosotros, pueblo de Dios, el nuevo Israel, como la esposa fiel a Dios. Tenemos que llegar al final de esta peregrinación a la ciudad santa. Esto es importantísimo que nosotros podamos entender. Voy a tomar profeta Joel, capítulo 4, versículo 15, que nos habla el día de Yahvé. Nosotros hemos estudiado el día de Yahvé, que es el día de la manifestación gloriosa de la segunda venida del Señor, el día de la parucía. Eso se llama el día de Yahvé, el día de la ira de Yahvé, el día de Cristo, el día de la salvación. ¿No? ¿Qué dice Joel 4:15? Dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su brillo. No son un poco las señales cósmicas que también nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en Mateo capítulo 24, versículo 26. Son las mismas señales que está hablando aquí el profeta Joel. ¿Y qué dice aquí particularmente? Yahvé ruge desde Sión. Yahvé ruge, imagínense ustedes el día de la manifestación de Dios, el día de la parucía, la segunda venida, y dice: Yahvé ruge. Yahvé, ¿qué dice? Su voz potente se escuchará. ¿Desde dónde? Desde Sión, para decirnos nuevamente a través del profeta Joel que Yahvé vive, mora, su trono, y desde ahí Él hablará con voz potente el día de la manifestación gloriosa. ¿Desde dónde? Desde Sión. Y nosotros esto lo tomamos directamente y lo ponemos al lado de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, donde San Juan ya dice: y vi un cordero parado sobre el monte Sión. Nuevamente nos pone el monte Sión, el lugar de donde vendrá el Señor Jesús, vendrá esa manifestación de Dios, de donde estará esa, como dice aquí el profeta Joel, dice: Yahvé ruge desde Sión, desde Jerusalén alza su voz, el cielo y la tierra se estremecerán, pero Yahvé será refugio para su pueblo, será una fortaleza para los hijos de Israel. O sea, nosotros veíamos cómo que Dios guardará a su resto. Esto vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que Dios guardará a su resto, a su pueblo, a sus hijos fieles guardará en la hora de la prueba. Aquí dice el profeta Joel exactamente lo mismo: será fortaleza para su pueblo. No será día de terror ni de miedo, sino será día de victoria. De victoria, ánimo, como dice Lucas capítulo 21, cuando habla de la segunda venida del Señor, dice: ánimo arriba, que cuando comiencen a pasar todas las señales, se acerca el día de su liberación. Estar firmes de pie, eso es lo que nos pide el Señor. En Joel 4, versículo 16, dice: sabréis entonces que yo soy Yahvé vuestro Dios,
que habito en Sión. ¿Dónde habita nuestro Dios? En Sión. Sión, acuérdense de Jerusalén, sino que los profetas, como les decía hace un momento, utilizan más la palabra Sión para referirse a Jerusalén, y nosotros cristianos, para nosotros, como explicaba hace un momento, según lo que nos enseña el Papa Juan Pablo II, se lo aplica este nombre a la Nueva Jerusalén, ¿no? Todo esto de que el Ruh, el día de la manifestación, el día de Yahvé, sabemos que es el día de la parucía, ¿no? ¿Y dónde está? En Sión. Aquí repito nuevamente, dice, sabréis entonces que yo soy Yahvé vuestro Dios y que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será un lugar santo, donde ya no entrará nadie que pueda hacer daño. Entonces, ¿qué dice aquí el profeta Joel respecto a la Nueva Jerusalén? Que será un lugar inviolable, ya no entrará el mal, no existirá el mal, ya será completamente la ciudad de Dios donde reinará nuestro Dios. Se llama también, el profeta Joel le pone en el capítulo 4 este título que se llama la era paradisiaca de la restauración de Israel. ¿Cuándo es esa era paradisiaca? Justamente cuando baje la Nueva Jerusalén desde el cielo. ¿Y qué dice ahora? Que esta Jerusalén de lo alto es nuestra madre, dice aquí nuestro gran santo San Juan Pablo II, cuando hace referencia a la Nueva Jerusalén, al Sion, al monte Sion, le pone este título de nuestra madre, que está tomado directamente de Gálatas capítulo 4, versículo 21. Aquí voy a explicar, hermanitos, que nos va a aclarar más este tema hermosísimo de la Nueva Jerusalén y de poner en nuestro corazón ese peregrinar hacia allá. ¿Qué dice entonces San Pablo en Gálatas 4:21? Habla de las dos alianzas. Dice, la una alianza es de Agar. Agar era la esclava que tuvo un hijo con Abraham y ese hijo se llama Ismael. Y Sara, que era la mujer de Abraham y que tuvo el hijo de la promesa, porque Dios le promete a Abraham que le dará una descendencia, por eso se llama el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces hace una diferencia aquí bellísima San Pablo y dice, el uno, Agar, dice Agar, son hijos del monte Sinaí, o sea, de la primera alianza. Son hijos del monte Sinaí. Es madre de los esclavos. Madre de los esclavos y esclavos, ¿a qué? A la ley antigua, a la ley. Corresponde a la Jerusalén actual, ¿no? Escuchen, hermanitos hermosos, ¿no? La madre de la Jerusalén actual es Agar, madre de los esclavos, madre del monte Sinaí. Hasta ahí vamos esto con la primera alianza, con la alianza esta que ya pasó. Dice que los hijos de Agar, los hijos del monte Sinaí, son esclavos como su madre Agar. Ahora vamos a hablar de Sara, que tuvo los hijos de la promesa. Nosotros salimos de ahí, entonces, hermanos queridos, ya no salimos nosotros de Agar, ya no anhelamos la Jerusalén actual, como dice aquí Gálatas, sino nosotros vamos a ver que somos hijos de la promesa para empezar. Después dice que aquí la Jerusalén de arriba es nuestra madre. Hace esa diferencia, Sara con el hijo de la promesa y la Jerusalén de arriba como nuestra madre. La Jerusalén de abajo ya no, es la madre de los esclavos. Dice aquí Gálatas. ¿Qué dice aquí? También que son los hijos de la promesa, son guiados por el Espíritu Santo y se convierten en la Jerusalén celestial en la madre de los hijos del Mesías. Es por eso se llama la Jerusalén mesiánica también, ¿no? El cristianos, entonces nosotros aquí ponemos a los que están creyendo que las promesas que están en todo el Antiguo Testamento, que están también en el Apocalipsis, que también, por ejemplo, San Pablo habla aquí en Gálatas, en los Hebreos, de la Nueva Jerusalén, está entonces los que todavía creen que todas esas promesas se van a quedar aquí en la Jerusalén de aquí terrena.
Nosotros católicos no, nosotros ponemos todas las promesas, todo ese sede del trono de Dios, donde habita Dios, donde mora Dios, porque yo lo elegí como nos explicaba el profeta Isaías, ¿no? A la nueva Jerusalén, a la que baja del cielo. Miren qué bonita esto, yo les invito a que ustedes después también lean todo este capítulo, desde capítulo Gálatas 4, 21 y siguientes, lean todo, repasen para que nosotros nuevamente digamos que nuestra madre es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el trono de nuestro Rey. El Salmo 2, que es un salmo mesiánico, o sea que es totalmente puesto todo lo que dice el Salmo puesto sobre nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, ¿no? El Mesías dice, yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, donde Dios, el Padre Yahvé, consagra a su Hijo como Rey en Sión, mi monte santo, mi monte santo. Acordémonos entonces, hermanos, que los habitantes de la ciudad de Jerusalén se le llamaba hijos de Sión, hijos de la ciudad donde habitaban. Si nosotros somos hijos, nuestra madre es la nueva Jerusalén, no la Jerusalén de la tierra, nosotros somos esos hijos de Sión, hijos de ese monte santo, donde Dios ha puesto eternamente su trono y ha consagrado a su rey, como nos explica el Salmo 2 en su versículo 6. El Señor Jesús hace una profecía que de pronto no la conocemos mucho. Esto está en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39, ¿no? Que dice, el Señor hace esto de Jerusalén, Jerusalén, cuando Él dice este doble llamándole dos veces Jerusalén, Jerusalén, cuando Él veía Jerusalén, ¿no? Él veía Jerusalén y ya vemos también en el Evangelio como Él lloró al ver Jerusalén, pero bueno, ahora estamos viendo Jerusalén, Jerusalén. San Juan Crisóstomo dice que siendo Él un Dios tan bueno, al decir Jerusalén, Jerusalén, estaba hablando su compasión y su amor pero por Jerusalén, y ve las cosas tan dulces que le dice a Jerusalén de aquí de la tierra, ¿no? Dice, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviadas a ella. Dice, ¿cuántas veces, dice Jesús, he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos, baja las alas, pero no habéis querido? Aquí está el sentimiento de nuestro Cristo, de nuestro Rey, que quiere Él, como una gallinita, acoger bajo sus alas a todos los hijitos de Sión. Dice, pero no has querido. No has querido. ¿Cuándo se va a cumplir plenamente eso de que va a acogernos bajo su ala? En la nueva Jerusalén, donde vendrán, como decíamos hace un momento, de todas las naciones. Esto también dice el profeta Miqueas en el capítulo 4, en el capítulo 6, ¿no? Todas las naciones, y Él nos acogerá bajo su ala. Miren qué hermoso. San Agustín explica que dentro de todos los animales, las gallinas son conocidas por ser unas madres que cuando sus hijos se enferman, ellas también se enferman. Que cuando ellas, cuando tienen que defender, les pone bajo su ala y con la otra defiende. O sea que eso quería el Señor mostrar su amor por los habitantes de Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén, y que les dice este anuncio, esta profecía que, como decía, no todos conocemos. ¿Qué dice aquí? Versículo 39, dice, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis. ¿Qué les dice a Jerusalén? ¿No? Acordémonos que el Señor muere a las afueras de las puertas de Jerusalén, de las murallas, donde morían solamente los asesinos, donde morían los malhechores, ¿no? Los demás morían dentro de las murallas. Él muere afuera de las murallas, muere fuera de las puertas de Jerusalén. Y ahí les hace esta profecía, ¿no? Antes de morir les dice, ¿qué les dice? Ya no me veréis hasta cuando ustedes, ¿a quién está dirigiéndose ahí? Justamente al pueblo
de Israel de la carne, a nuestros hermanos mayores, los judíos. ¿Y qué dice? Hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre. ¿Y cómo viene nuestro Dios? Está aquí anunciando, queridos hermanos, que también los judíos de la carne que tuvieron este embotamiento de mente, endurecidos sus corazones, que no aceptaron el Mesías, pues lo reconocerán cuando Él venga. ¿Ya? Dice, no me veréis hasta cuando ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando viene Jesús en su segunda venida. Miren qué bella profecía, hermanos, y nosotros por eso sabemos que ahí confluye, como decíamos hace un rato, un solo árbol, un solo tronco, el Israel de carne con el Israel de Dios que somos cada uno de nosotros. También quiero leer el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Dice, esto es lindísimo, esto tenemos que marcar también en nuestro corazón para anhelar. Nosotros, ustedes nos dice, eso explica el Catecismo Católico de la Iglesia Católica, no yo, que para orar y meditar en la palabra de Dios, nosotros podemos utilizar la imaginación. Y yo les invito, hermanos queridos, que cuando oremos, cuando alabemos, cuando meditemos con la palabra, con nuestra imaginación, vayamos a la Nueva Jerusalén, subamos al monte de Sión, encontrémonos con el Cordero, como aparece en Apocalipsis 14:1, de pie en el monte, encontrémonos con ese Cordero, queridos hermanos. Miren qué dice aquí Hebreos, esto es hermosísimo. Dice, no habéis, nosotros ya cristianos que hemos aceptado a Cristo, dice, no os habéis acercado a una realidad palpable, a una realidad palpable. Aquí se está refiriendo a cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí, donde había fuego, huracán, granizo, voz de trompeta, y donde si topaban el monte, caían muertos, no podían tocar. Por eso es que no, ustedes no se acercan a esa realidad palpable, porque ellos podían ver, podían tocar el monte. Dice, ya no es palpable. Dice, ya no es palpable. Versículo 22, escuchen bien, hermanos, presten atención, atención. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Miren estos tres títulos que significan lo mismo. Monte Sión, que dice aquí, versículo 22, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne y a la asamblea de los inscritos en el cielo. Miren qué belleza. Por eso decía esta invitación de imaginarnos ir al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Nueva Jerusalén, donde está la asamblea de todos los inscritos en el cielo. ¿Y qué están haciendo esta miriada de ángeles que dice aquí Hebreos, y estos inscritos en el cielo, esta reunión de todos los que ya lavaron su vestidura? Dice, y está quien más, dice Jesús, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Miren qué bello. Nosotros católicos nos acercamos entonces ya no al monte Sinaí, no a la Jerusalén de aquí, como decíamos hace un momento, Agar, madre del esclavo, sino a nuestra madre, la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, el monte Sión, Sión celestial. Ahí nos acercamos. ¿Y qué nos encontramos? Miriadas de ángeles, todos los santos, y a Jesucristo, el Cordero de Dios, que está parado, como nos describe el libro del Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, parado, degollado, victorioso. Ya victorioso está el Cordero. Ya no está el Cordero humillado en la cruz, sino está parado, victorioso. Victorioso, y de donde su costado brota un río que envuelve a toda la ciudad de Jerusalén, al monte Sión, un río que baja por el trono mismo del Cordero, que es su corazón mismo, y que baja en muchos afluentes para dar de beber a todos los que anhelan
estar en el monte Sión. Miren qué bello, hermanos. Miren qué hermoso ser hijos del monte Sión. Hijos no de la esclava, hijos de la ciudad libre, de la ciudad de arriba. ¿Qué dice Hebreos 12 mismo, versículo 17? Dice, una vez más, yo haré estremecer no solo la tierra, sino el cielo. Estremecer, temblar, ¿no? Dice, estas palabras, dice aquí Hebreos, estas palabras una vez más quieren decir que las cosas tiemblan como criaturas. Nosotros vemos ante la voz de Dios, pues se ruge Yahvé desde Sion y tiembla, se estremece el cielo y la tierra. Y dice, se estremece, ¿para qué? Para que haya una diferencia. El momento que estemos viviendo en la Nueva Jerusalén, ya ser inconmovibles. Ya no temblaremos, ya no nos moveremos, seremos inconmovibles para toda la eternidad. Por eso la Nueva Jerusalén es inconmovible. Y aquí nos dice Hebreos, cambiarán a fin de que permanezcan inconmovibles. Por eso recibimos nosotros un reino inconmovible. Eso es lo que vamos a recibir, queridos hermanos, con la Nueva Jerusalén, que no muda, que no cambia, que va a ser constante, alegría constante, alabanza. Nosotros vamos a ver también cómo Miqueas, por ejemplo, Miqueas capítulo 4, versículo 1, dice, el reino futuro de Yahvé está en Sión, que es la nueva hija de Sión, ¿no? La nueva hija de Sión. Dice, ¿cómo en el tiempo ustedes, acuérdense del pueblo de Dios, cuando tenían la Jerusalén, tenían obligación, era obligatorio, era obligatorio, ir en peregrinación en 3 ocasiones a Jerusalén. Si no vivías en Jerusalén, tenías en 3 ocasiones que ir a Jerusalén, que era la Pascua, y después el tiempo de Pentecostés, y después las fiestas de las Encañadas o de Sucot. En esos 3 momentos tenían que peregrinar todo lo que eran hijos fieles de Sion. Todos los que eran hijos de Dios tenían que hacer esa peregrinación. Estaban siempre, todos los años peregrinando. Nosotros, acuérdense, lo mismo, peregrinamos todo el tiempo a la Nueva Jerusalén. Pero para peregrinar, en la liturgia, digamos, de los judíos, tenían ciertos salmos. ¿Qué les voy a decir acá cuáles son? Salmo 48, Salmo 76, Salmo 84, Salmo 87 y Salmo 122, que se llamaban los salmos de la canción de las subidas. ¿Qué eran estos salmos? Eran unos salmos que cantaban mientras subían a Sion, mientras subían a la Nueva Jerusalén. Nosotros también, que estamos peregrinos a la ciudad santa, que nosotros somos ciudadanos de la ciudad santa, no de aquí de la tierra, también nosotros subimos con unos cantos, hermanos. ¿Cuáles son el canto más importante que hacemos para subir a la Nueva Jerusalén y beber del trono mismo del agua que brota del Cordero de Dios? La Santa Eucaristía, hermanos, la Santa Eucaristía. Nosotros por eso podemos ver cómo se replica ahora con haber retirado el altar que antes, como ustedes saben, antes del Concilio Vaticano II, el altar era pegado a la pared de la iglesia, y después del concilio se separa para asemejarnos más o acercarnos más al santuario celestial, porque el agua, aquí está el parado, el Cordero de Dios, y aquí el agua rodea el altar y de ahí fluye en muchos brazos. Imagínense usted la misa, imagínense usted el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, imagínense los ríos de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial que baja en ese momento y se va como un río que confluye, se abre a todos los que estamos participando de la Santa Eucaristía. Eso es lo que está pasando, hermanos. Esa es la belleza que estamos viviendo. Se está abriendo el santuario celestial en ese momento mismo. Estamos parados mismo en el monte de Sion, en la Nueva Jerusalén. Estamos parados donde está parado el Cordero de Dios. Miren qué hermoso, hermanos, cómo bebemos directamente de esas aguas cristalinas que es la palabra de Dios,
que es lo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo como aguas caudalosas, como dice el Apocalipsis en el capítulo 1. Nosotros podemos ver tantas alusiones como sale el agua de la boca del Cordero, del corazón, del costado abierto, y que se convierte esas aguas cristalinas, que después el Apocalipsis mostrará como un mar cristalino que está delante del trono del Cordero, y ese mar cristalino, esa agua, somos todos los creyentes que estaremos día y noche alabándole al Cordero sin cesar. ¿Cómo subía entonces el pueblo de Israel en estas 3 peregrinaciones obligatorias? Subía cantando, alabando a Dios mientras subía donde estaba el templo, que era lo más sagrado, donde se adoraba a Dios. Lo mismo hacemos nosotros ahora católicos, hermanos, principalmente en la Santa Eucaristía. Por eso ustedes pongan atención en la próxima Eucaristía que puedan participar por pura gracia de Dios y regalo del cielo. Fíjense cuánta alabanza hay en la Eucaristía. La mayor parte van a ver que es alabanza a la Trinidad. Se alaba al Padre, se alaba al Hijo, se alaba al Espíritu Santo prácticamente. Toda la Eucaristía es, sobre todo, la segunda parte que es la liturgia eucarística. Miren qué hermoso cómo empezamos la Eucaristía también con un canto de entrada, finalizamos con un canto. Estamos todos cantando, subiendo a la Nueva Jerusalén. Miren qué belleza, hermanos. Y nosotros también particularmente, nuestra oración, podemos hacer lo mismo, tomar esos cánticos de la subida, tomar estos salmos que les mencioné, o desde el corazón lo que brote, esa alabanza para ir subiendo donde está nuestro Cordero Santo parado victorioso, donde están esos ríos que brotan de su trono, donde están las puertas de la alabanza. Acordémonos que la Nueva Jerusalén va a tener también 12 puertas, donde en el muro, en el cimiento del muro que rodea la Nueva Jerusalén, están inscritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y tenemos toda esta simbología que tomamos de esta ciudad que fue construida en el tiempo que fue reconstruida, más bien dicho, en el tiempo del rey David, como les decía, del Salomón, y de ahí que fue destruida y fue reconstruida nuevamente en varias épocas hasta que fue finalmente destruida 70 años después de Jesucristo, ¿no? Y que fue anunciada también proféticamente por nuestro Señor. Miren qué hermoso, hermanos, cómo nunca el Señor ha cesado de formar y conducir a su pueblo, de poner un camino, de poner una alabanza continua a nuestro Dios. Miren qué hermoso cómo, por ejemplo, el Salmo 48, que es uno de mis salmos favoritos porque habla del monte Sión, dice: grande es Yahvé y muy digno de alabanza. Así empieza, así debe empezar, hermanos, nuestra subida espiritual hasta que algún día se haga realidad cuando venga Jesús en su segunda venida. Pero ahora, ¿cómo subimos espiritualmente al monte? Porque ahí está el trono, ahí vive el Señor, como decíamos, ahí está la ciudad del gran rey. ¿Cómo subimos? Con alabanza. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo, alegría de toda la tierra, el monte Sión, el confín del norte, dice aquí el Salmo. Miren qué bello, qué hermoso, ¿no? Es el capítulo 4, en el versículo 6, reunión en Sión del rebaño disperso. Ese rebaño que está en todo lado y Él nos recoge a la descarriada, a la maltratada, a todo tipo de ovejas, dice, a todas las naciones, a todos, y esto también profecía del profeta Zacarías, que reunirá a todos en la Jerusalén, donde habrá estas aguas que nunca se acabarán, dice el profeta Zacarías, ¿no? Zacarías. ¿Qué dice Miqueas 4:1? Al final de los tiempos, el monte del templo de Yahvé se sentará en la cima de los montes, acudirán a él pueblos, llegarán naciones numerosas que dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, al templo del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Miren qué bello todo esto, qué hermoso como vamos caminando las naciones entonces a la Nueva Jerusalén.
Isaías en el capítulo 60, y ahí también les invito a que después lean todo el capítulo 60, porque habla justamente de la renovación total de la nueva Jerusalén, o sea, de la Jerusalén que ya está renovada, restaurada, que será esta era paradisíaca, como decía el profeta Joel, donde aquí este capítulo 60 habla del esplendor de Jerusalén y que la iglesia aplica para la nueva Jerusalén. Dice, arriba resplandece, miren qué bello, arriba resplandece, que ha llegado luz y la gloria de Yahvé, sobre ti ha amanecido, sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Está hablando de la Jerusalén celestial, es una profecía bellísima, hermanos. Arriba resplandece que ha llegado tu luz y tu gloria, Yahvé sobre ti amaneció. ¡Qué belleza! ¿No? Caminan las naciones a tu luz, versículo 3. Todos se reúnen, lo mismo que veíamos con los otros profetas. Tus hijos vienen lejos de ti, vienen desde lejos, perdón. Y tú al verlos, Jerusalén, al ver a sus hijos que vienen de todas las naciones, dice, se enternecerá, se estremecerá tu corazón y tu corazón se ensanchará para recibir a todos tus hijos. Miren qué bello, nuestra madre que se le ensancha el corazón, que se le estremece, que se le enternece. Dice, pregonando, ¿cómo irán los hijos al encuentro de su madre, que al ver venir desde lejos a sus hijos, dice, ¿cómo van al encuentro? Pregonando alabanzas a Yahvé. Así vamos a nuestra madre en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Alabando, dice aquí, subirán en holocausto agradable a mi altar, ¿no? En entrega total, hermanos. Como dice Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y siguiente, dice, ¿cómo debe ser nuestro culto? Nosotros hacernos ofrenda, nosotros hacernos holocausto, que nuestra vida ya no esté pegada acá, dice ahí Romanos, sino que esté siempre mirando arriba. ¿Qué dice? Capítulo 60 mismo de Isaías, versículo 14, te llamarán la ciudad de Yahvé, la Sión del Santo de Israel. Llamarás a tus murallas, las murallas de la Nueva Jerusalén, salvación, y a tus puertas, alabanza. ¿Qué les parece? Las puertas de la Nueva Jerusalén se llaman alabanza, las murallas, salvación. Miren qué bello. Y para terminar, queridos hermanos, voy a leer ya directamente el manjar de los manjares, que es leer ya en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y siguientes, la venida esta de la Nueva Jerusalén, ¿cómo será? ¿Qué dice aquí? Luego, dice San Juan, ¿no? Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Como decíamos en otra ocasión, el mar representa la morada del dragón, representa el mar, y aquí ya en la tierra nueva y en el cielo nuevo, el mar ya no existe. Y dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto de Dios. Ahí está la ciudad, de junto de Dios, engalanada, y aquí está lo bello que decía, acuérdense este título de la Virgen hija de Sión, engalanada, dice, como una novia ataviada para su esposo. La Nueva Jerusalén, hermanos queridos y hermanas queridas, nada más y nada menos es la novia del Cordero, que se desposará con el Cordero y que baja engalanada, como dice aquí, ataviada para su esposo. Por eso nosotros le llamamos aquí en la tierra, mientras peregrinamos, aquí la esposa es la iglesia. Y aquí estamos viendo cómo esta iglesia ya baja engalanada, perfecta, de junto de Dios, baja desde el cielo para ese matrimonio con nuestro Señor, y ahí estamos nosotros, los hijos de Sion, los hijos de la Nueva Jerusalén. Vean qué hermoso, hermanos, vean qué maravilla, contemplemos ese matrimonio místico entre la Nueva Jerusalén y el Cordero de Dios. Miren qué hermoso. Dice aquí, y oí una fuerte voz que decía desde el trono,
esta es la morada de Dios con los hombres. Esto es, hermanos, la Nueva Jerusalén, la morada de Dios, esa esposa que se convierte en la morada de Dios y que acoge a todos los hijos que vienen desde lejos, desde todas las naciones, con un corazón enternecido, como veíamos en Isaías 60, ¿no? Dice, pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios, con ellos, será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Miren qué belleza, hermanos, qué belleza. Ustedes continúen leyendo, miren cómo el Señor nos llama entonces y nos debe arder de verdad el corazón oír hablar de nuestra morada futura y definitiva, y cómo nosotros en cada misa, hermanos, acordémonos de eso, en cada misa nosotros vivimos y estamos al pie del mismo trono del Cordero, y el Cordero, como ustedes saben, está parado en el monte Sión, dándole entonces a nuestro Señor todo honor y toda gloria, bendiciéndole a Él, glorificándole a Él, trasladándonos de corazón al monte Sión, a Nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Nos trasladamos de corazón a esos ríos que brotan del trono del Cordero. Nos trasladamos de corazón en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que con su fuerza, con su amor, ponga en cada uno de nosotros el deseo de caminar firmemente en peregrinación constante a la ciudad santa, morada del Dios Altísimo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por todo lo que tú haces y harás en cada uno de nosotros en este peregrinaje. Dándole gracias también al Padre que nos ha puesto toda esta palabra en esta tarde, que habló su única palabra, su única verdad por medio de su Hijo, y es lo que hemos escuchado para gloria de Dios y nuestra alegría en esta tarde. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, gloria a Dios.